Boker Tov, buen día, Shabbat Shalom, día de Shabbat previo a Pesaj. Estamos en el Shabbat previo a la Moed de Pesaj y es una bendición estar y llegar a este momento de celebración. Nos corresponde el estudio de la Parashá Metzorah, que se comprende de Vayikra 14:1 al 15:33 y esta Parashá Metzorah se traduce como lepra, ¿sí? Ya en nuestro momento histórico como tal, la lepra como tal ya no es conocida, sino que ya tiene diferentes nombres. La expresión de la Metzorah habla acerca de diferentes afecciones en la piel. Ya para nuestro momento histórico, ya la ciencia y todo eso le ha dado otros nombres a esta enfermedad que era conocida como Metzorah. Ya la conocemos en sus diferentes niveles. A veces se puede presentar como la viruela, el sarampión, este, se me fue el otro que también es muy recurrente. Todas las afecciones que tienen que ver con la piel entraban dentro de Metzorah. Y sobre todo la más fuerte, la que todavía podría identificarse como algo incurable, que vendría siendo la lepra a su 100%. Así que todo esto, todo ese tema y el tema de cómo purificarse de alguien que salía de esta enfermedad de una manera milagrosa, y así como lo que ocurre cuando en una casa llega a haber alguna afección en las paredes, así como las reglas y las leyes para aquellos que llegaran a contagiarse de alguna enfermedad. Hoy nosotros así lo conocemos, alguna enfermedad venérea o alguna infección en los órganos sexuales, va a ser descrita en nuestra parasha. Así que vamos pues a nuestra narrativa, no sin antes declarar una verajá, una bendición a nuestro Padre Eterno por permitirnos llegar a este momento de estudio de Torah en la Parashá Metzorah. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla, en nuestra comunidad Shevilin Atikim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotat betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bendito seas tu Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mitzvot, con tus mandamientos, y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, bejareo la natan betohenu. Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos das una Torah de verdad, y bendito sea tu nombre. Amén. Bien, pues estamos pues en nuestra Parashá Metzorah. Vamos a la narrativa. Tenemos algunos comentarios. Recuérdeme, Ajim, la semana pasada tenía el PDF de Tatzria y ya no se los pasé. Creo que tampoco el audio de la parte segunda. Así que recuérdenme, al rato se las paso, el PDF de Tatzria y el audio de Tatzria de la semana pasada, junto con el PDF de Metzorah de hoy y los audios de Shaharit y Minja de hoy. Bien, pues vamos a la narrativa porque hay muchas cosas que explicar, pero necesitamos leer y necesitamos estar bien conscientes de qué se trata nuestra parashá. Son descripciones de leyes y estatutos que van a ser ordenados por medio de Moshe, del Eterno, por medio de Moshe al pueblo de Israel en un momento histórico donde no tenían las bondades ni las cosas que hoy nosotros gozamos, ¿sí? En cuanto a vestimenta, en cuanto a sistema de higiene y diferentes enseres de higiene, bañarse del diario, muchas cosas que no se tenían en ese momento histórico que hoy vivimos en la gloria. Tan solo con el papel higiénico vivimos en la gloria. Quien recordará antes de que existiera el papel higiénico, bueno, ya se imaginarán. Entonces, hoy vivimos en la gloria. Perdón las expresiones y todo, pero hay que entenderlo en el contexto porque vamos a hablar de estas situaciones, tan solo en las cuestiones de el periodo de nidá de la mujer, el periodo de menstruación de la mujer, cuando no existían las llamadas toallas sanitarias, imagínense cómo lo hacían antes. Entonces, todo eso se vivió desde el tiempo de Moshe Rabbeinu.
No había los baños públicos, no había el que te puedes bañar del diario, no había mudas de ropa como hoy las tenemos. Hoy el que es muy conservadoramente, no tiene mucho closet, tendrá unas 5 o 6 mudas completas y mínimo unas 3 pares de zapatos. En ese entonces no existía tal cosa, solamente había una muda y ni muda era solo lo que cargaba. Esa era toda su vestimenta. En los casos más pobres, más de escasos recursos. Ya en los ricos de ese entonces, pues ya podían darse el lujo de tener 3, 4, 5 mudas de ropa. Pero la mayoría no tenía esa capacidad. Así que hay que entender que todo ese contexto se va a manejar en base a eso. Toda nuestra parasha se va a manejar en base a un contexto donde había unas situaciones precarias de higiene. Y entonces vienen los reglamentos que necesitamos saber, que nos hablan acerca de lo que se tiene que realizar cuando viniera alguna enfermedad de alguna de estas que va a ser mencionadas. Las necesitamos conocer también porque en lo profundo y a nivel SOT nos apuntan a cuestiones espirituales. Tan solo en la primera parte con el Metzorá y la manera en cómo se puede purificar, puede llegar a ser tajor, puede llegar a ser puro, em, nos habla de nuestro maestro de justicia. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene nuestra parasha, vamos a la narrativa. Quisiéramos en esta primera sección de la mañana leer toda la parasha, ir explicando algunas cosas, pero leer toda la parasha para tener conciencia de qué se trata y por la tarde dar las explicaciones correspondientes a estos reglamentos, leyes de la Metzora. ¿Ok? Bien, entonces estamos en el capítulo 14, verso 1, todos en la parashá Metzorá, en Vayikra, Levítico 14:1, y vamos pues, dice el verso 1. Estamos usando la versión, la versión de la editorial Jerusalén, que es una versión traducida del hebreo al español. Si alguien está usando alguna otra versión, pues está bien, ya solo es cuestión de tratar de llevar la narrativa. Esta traducción fue hecha por Jacob Huerin. Jacob Huerin de la editorial Jerusalén. Es la versión que estamos usando, una versión que viene de un lado en hebreo y del otro lado en español. Bien, pues estamos en el 14:1 de Vayikra, dice así, habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la ley del Metzorá, del leproso. En el día de su purificación, ya la parasha pasada nos habló del leproso, ahora viene el tiempo de la purificación. ¿Sí? Él será traído al Cohen. No pierdan de vista eso porque empezamos con las palabras claves. Por la tarde vamos a hablar acerca de esta palabra Cohen y la importancia que tiene con Tatzria y Metzorá. La palabra Cohen que fue mal traducida como sacerdote. No es lo mejor decir sacerdote porque está íntimamente relacionado a la expresión al español sacerdote, sacrificador de cerdos. Tiene que ver, aunque algunos lingüistas lo niegan y dicen que no tiene tal inferencia, pero realmente cuando lees la palabra y después estudias un poco y ves que era los que hicieron la traducción al español después de que era Cohen la palabra original y lo traducen al español, pues si es la Iglesia Católica Apostólica Romana que vivía en una constante de apartarse del pueblo de Israel y entendiendo algunas leyes judías donde el cerdo era abominación o abominable, entonces si queremos alejarnos y con todo el dragón influyendo a este sistema católico, tú dime si no quedaría perfecto para ellos que al sacerdote, al Cohen, perdón, al Cohen, levita, le dijeran sacerdote, sacrificador de cerdos. Entonces, más que una simple traducción o una mala traducción, fue una traducción amañada, peyorativa, este, para referirse al líder judío que traía los sacrificios en el Mishkan. Entonces, velo así, piénsalo así, tan solo si habláramos de un solo momento histórico que marcó un parteaguas hasta el día de hoy, es cuando Tito Vespasiano eh, destruye la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Destruye Jerusalén y destruye el templo, el general Tito Vespasiano, y cuando queda hasta ¿cómo decirlo? Queda hastiado de los judíos que se rebelaron y que no fue tan fácil
Realmente vencer en el año 70 a Israel no fue tan fácil. A pesar de las legiones y del gran ejército que tenía Roma, le costó bastante conquistar Jerusalén. Sigues la historia y después de haber destruido Jerusalén, los pocos judíos que se salvaron fueron a ocultarse a Masada. En Masada, para los que conozcan un poco la geografía de Israel, en Masada, que es una montaña muy alta con una planicie muy amplia, se escondieron porque era muy poco accesible a las legiones romanas. Tanto quedó hastiado el emperador y el general romano que cuando gana la batalla comienza un cambio total y absoluto de, este, eh, de destruir, aniquilar y borrar de la faz de lo que en ese momento era conocido como Judea a todo judío. Así que en ese periodo comienzan los cambios de los nombres de las regiones. En ese momento, lo que es conocido como Judea, el emperador romano dice, a ver cómo se llama este lugar, se llama Judea, pero me cayeron tan gordos los judíos porque no se dejaron ganar, perdí muchos soldados romanos, me costó mucha dinero, me costó muchos gastos de comida, etcétera, etcétera, que ahora para que se borre todo, toda idea de judío de esta región, vamos a cambiarle el nombre a Judea. Ya no se va a llamar Judea, Jerusalén ya no se va a llamar Jerusalén, y entonces viene allí todo el cambio completo de nombres. A Judea le van a llamar Palestina y a Jerusalén le van a llamar Aelia Capitolina. Entonces, a partir de ese momento, todo mundo comienza a dejar de decir Judea y comienza a decir a la región Palestina. Todo ese conflicto que estamos viendo al día de hoy entre hebreos, judíos, Israel y Palestina al día de hoy, está originado en principio en cuanto a términos y en cuanto a ignorancia de términos en este momento histórico cuando destruyen Jerusalén en el año 70. Para los conocedores de historia correcta saben que Filistea, de donde tomaron Palestina, era una pequeña región cerca del Mar Grande, pero no era toda la región que es conocida o que fue conocida como Judea. Entonces, cuando viene el cambio en ese momento a Palestina, toda la concepción en el mundo general cambia a tal grado que muchos ignorantes siguen diciéndole Palestina a Judea. Tanto fue así que aún los cristianos heredaron esas tradiciones y yo me acuerdo cuando era chico cantábamos ese canto, ¿se acordarán algunos cristianos cuando cantábamos em, Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús? ¿Sí? O sea, ahí ya toda la cosmovisión y todo el pensamiento que habían vertido al cristianismo de que el lugar donde había nacido Jesús era Palestina. Yo tengo un mapa que uso mucho cuando voy a dar mis explicaciones presenciales, el mapa de la tierra de Israel. Lo adquirí en una librería aquí en Puebla muy conocida, algunos la conocen tal vez, ya no está, se llamaba ELA, que suministraba todo su producto al Seminario Bíblico de Puebla y a diferentes iglesias bíblicas y bautistas. Y en ese mapa, hasta abajo, dice Palestina de los tiempos de Jesús. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas trajeron cambios en la mentalidad y cambios en la teología que bajita la mano nos trajeron a todos los dogmas y malas interpretaciones que tenemos al día de hoy en el contexto cristiano. Así que lo más correcto sería siempre que encuentras el nombre de sacerdote, simplemente decir Cohen, ¿sí? Cohen. Pero fíjate qué interesante porque en muchas traducciones se sigue todavía diciendo sacerdote. Bueno, ya sabes tú ahora que no es lo más correcto, simplemente cámbiale y dile Cohen. Ahora, volvemos a explicar algo que siempre tenemos que decir, y es, por fines de enseñanza, necesitamos sí o sí seguir diciendo Dios. Necesitamos sí o sí seguir diciendo sacerdote, pero en base a la audiencia.
en base a la audiencia. Si son personas nuevas que estamos buscando que salgan de Babilonia, comenzamos con los términos que ellos conocen hasta que vayan aprendiendo que no es Dios, es Elohim, que no es sacerdote, es Cohen. Mientras no se les haya enseñado eso, sí o sí tenemos con fines de enseñanza seguir diciendo Dios o sacerdote. Por lo tanto, ya en nuestro grupo, que ya es de la avanzada, pues cuando encontramos en nuestra lectura sacerdote, tratamos de hacer el cambio. Cohen, ¿sí? Y así con todas las palabras. Esa es la idea de las sendas antiguas, rectificar todos esos términos de tal manera que toda la cosmovisión fundamentada en Roma y difundida por Roma se tiene que ir para traer lo hebreo una vez más. ¿Ok? Después de haber dado esa pequeña introducción, seguimos entonces, dice, hay que traer al Metzorá, al leproso, al Cohen. 3. Saldrá el Cohen fuera del campamento y observará el Cohen. Y he aquí, sanó la afección. Estamos en el caso de que se sanó el leproso, ¿sí? Sanó la afección de Tzarat del Zarúa. 4. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, mandará el Cohen que traiga el que se purifica, el que fue leproso, que ya se limpió, 2 pájaros vivos puros, ¿sí? O sea, kosher. 2 pájaros de los kosher. Ahora vayan poniendo atención, vayan subrayando, porque aquí ya viene mucha simbología. Entonces, número 1 son 2 pájaros. Todo el concepto, todo el concepto que vamos a conocer en las Escrituras y sobre todo en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, mal conocido como Nuevo Testamento, de el principio del sustituto, el principio del sustituto lo vamos a encontrar en estas cuestiones. ¿Cuál es el principio del sustituto? El principio de, para que me lo entiendan más, el principio de, dice Pilato, es costumbre que en esta fiesta de Pesaj libere a un cautivo, el que ustedes quieran. Y entonces sacan a Barrabá y dice Pilato a la multitud, aquí tengo a Barrabá y aquí que fue acusado de homicidio y de sedición. Y aquí tengo a Yeshua Hanotzri, tengo a Jesús el Nazareno, al que ustedes llaman rey de los judíos. ¿A quién quieren que saque? ¿A quién quieren que liberte? Y entonces conocemos la historia. La multitud gritó, Barrabá, Barrabá, suelta Barrabá. ¿Qué hago con Yeshua de Nazaret? Crucifícalo, crucifícalo. Bueno, aquí viene todo el concepto de uno muere y el otro queda libre. Pero con el concepto de el que merecía morir, que era Barrabá, sale libre. Y el que merecía ser libre, porque no hizo nada, Yeshua HaNozri, queda para morir. Ese concepto de el sustituto, uno sale libre, que no debía, y uno queda para morir, que no debía, lo vamos a ver en la idea de los 2 pajaritos, ¿sí? Entonces, vamos pues. Ya te acabo de vincular, ya casi te dije todo con respecto a Barrabá y Yeshua. Entonces, vamos con los 2 pajaritos. Dice el verso 4, 2 pájaros vivos, kosher, puros, madera de cedro. La madera de cedro, recuerda que el cedro era de los árboles más altos en ese momento histórico y eran de los más apreciados, hasta el día de hoy, ¿no? Los más apreciados, muy costosos. Entonces nos va a dar también el concepto de lo que va a pasar con el Metzorá. Recuerda que el Metzorá, el leproso, como explicamos en la parashat anterior, le vino la lepra en la mayoría de los casos, no es una ley, pero sí una cierta regla que se puede seguir, que la lashon hara, la maledicencia o el chisme, la habladuría o la blasfemia, pudo haber sido la causante principal para que viniera la metzorá, el atzarúa al metzorá, ¿sí? La lepra al leproso. Entonces, ¿qué aprendimos acerca de eso? Que el que anda en chismes, en habladurías y en blasfemias, podría tener un tipo de metzorá, quedar como metzorá, como leproso. No necesariamente una afección en la piel física, pero sí algo espiritual en su vida que
va carcomiendo, va destruyendo hasta llevarlo a la muerte, ¿sí? Bien, entonces, pongan atención. Una de las razones o principales razones de hablar la shonara, chismes, maledicencias o blasfemias es porque tenemos nuestro ego muy alto. La persona que anda chismeando o hablando es porque se siente superior a los demás. Y en esa condición y en esa mentalidad, dependiendo de la circunstancia y qué tanto la persona piense que el suelo no lo merece, piense que todos los demás son inferiores, podría venir una zarua al Metzorah, una lepra leproso. Entonces, viene un elemento muy importante que nos va a hacer recordar la razón de la enfermedad, la madera de cedro, que es muy costosa, que es muy apreciable, que es un árbol muy alto, ¿sí? Esto nos va a simbolizar la soberbia, el orgullo, la altivez, contrastada con la siguiente ingrediente. Vamos a ver. Mandará mitad del 4, dos pájaros vivos, madera de cedro, lana carmesí, que representa la sangre, e hisopo. El hisopo era un pequeño arbustito muy chiquito, un arbustito que crecía muy fácilmente en la tierra de Israel y en el desierto, pero que era usado como brocha, a ver si lo entendemos así, ¿sí? Era usado como la brocha de ese momento. Cuando iban a pintar, usaban la brocha, o vamos a usar la brocha. En ese entonces usaban este hisopo como brocha, ¿ok? Y era un arbustito muy pequeñito que crecía en todos lados, en el desierto o en la tierra de Israel. Así que tenemos el contraste, la madera de cedro, la lana carmesí, la sangre de por medio y el hisopo, la planta más pequeñita que nos va a hablar en lo contrario del cedro. ¿Qué sería entonces el hisopo? Lo representativo a la humildad, la sencillez, ¿sí? La mansedumbre. Humildad, sencillez, mansedumbre. Las dos cosas son contrastantes, pero las dos cosas están dentro del contexto. Y dice después, 5, vamos al procedimiento. Mandará el Cohen, no pierdan de vista que el actor principal no es el Metzorá, no es el leproso. Tanto en la parashá anterior, Tatzria, como en nuestra parashá, el actor principal no es el Metzorá, no es el leproso, es el Cohen. De allí vamos a entender principalmente lo que vamos a ver por la tarde, la función principal del Cohen. Bueno, mandará el Cohen, degollará a uno de los pajaritos, y ahí está todo el principio de uno muere y uno vive. Degollará a uno de los pajaritos y tiene que ser degollado porque tiene que haber sangre de por medio en un recipiente de barro sobre agua de manantial. Recuerden que el agua, y sobre todo de manantial, que es pura, donde no hay contaminación, nos habla acerca de la dabar del Eterno, de la Torá, de la escritura, de los mitzvot, de los estatutos, de los decretos, ¿sí? De la dabar del Eterno, de la palabra del Eterno. Así que ya tenemos madera de cedro, tenemos lana carmesí que representa la sangre, tenemos los dos pajarillos y tenemos el hisopo y ahora tenemos agua de manantial. Y dice, sobre agua de manantial, 6. Al pájaro vivo lo tomará aparte y a la madera de cedro, a la lana carmesí y al hisopo. Lo sumergirá con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado. Y vamos imaginándonos, ya degollaron al pájaro, al que iba a morir, hay sangre en un recipiente de barro, juntan allí al pájaro vivo, lo meten ahí, meten un poco de cedro y meten el hisopo y ahora lo dejan abajo los acercan al agua de manantial. Seguimos, pero va todo junto, ¿sale? Y dice, verso 6 mitad y lo sumergirá con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado con agua de manantial. Rociará sobre él que se purifica del azarat. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y aquí viene la idea. Vamos a tratarla de tomar. 7 veces. Hagan una
un ejercicio de recuerdo, de recordar. 7 veces les voy a dar la clave. 7 veces y lepra. ¿Quién me dice otros, mínimo otros 2 eventos que tienen que ver con el 7 y lepra? A ver, vamos a abrir los micrófonos. ¿Quién me dice otros eventos que tienen que ver con el 7 y lepra? ¿Quién Las dice 7 plagas. las 7 plagas? No, El séptimo día de reposo. no. Tienen que estar los dos, tienen que estar los dos. El 7 y la lepra. Cuando el general tuvo que sumergir 7 veces en el río. Exactamente. Muy bien, Menahem. Amén. Naamán sumergiéndose 7 veces porque tenía lepra. Ahí ya tenemos uno. Nos falta otro. ¿Alguien se acuerda? 7 y lepra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, Talmirín. Recuerden. 7 y lepra. Nos ¿La de falta los 7 uno. leprosos? Ah, Exacto. no. Con la hermana de Moisés, con Sígale. Miriam. Sígale. Miriam, que al practicar el murmullo, el chisme, quedó marcada con lepra ¿Por y cuánto 7 tiempo? veces estuvo. ¿Por cuánto tiempo estuvo así? 7 días, 7 fuera de días. campamento. Perfecto, ahí está. Pues ahí tenemos los dos. Gracias. Entonces, vamos a ver. Namán, 7 veces, lepra. Miriam, Lashon Hara, lepra y queda fuera del campamento durante 7 días. Y ahora aquí nos está diciendo la parashá, que de hecho esto fue antes de todo eso, nos está diciendo que el 7 está íntimamente relacionado con las consecuencias de la Lashon Hara que trae la tzaruá, que trae la lepra al metzorá, al leproso. Entonces, esto nos está diciendo algo muy interesante, que las tres que acabamos de mencionar también están relacionados con la pureza o la limpieza, ¿sí? ¿Cómo, cómo se limpió Namán? 7 veces. ¿Cuándo llegó a ser o llegó a volver a ser aceptada Miriam? Después del 7.º día. ¿Y ahora qué nos está diciendo aquí la Torá? Que se tiene que rociar al que se purificó de la lepra o se está purificando de la lepra, se tiene que rociar 7 veces. Recuerda que el número 7 nos habla de perfección, por lo tanto, ¿qué es lo que se busca para el transgresor? ¿Qué es lo que se busca para el que se vivía en una, en un estado de muerte en vida? ¿Qué se busca? Se busca la perfección, se busca la purificación, se busca que esté completo. Ser sano significa estar completo. Cuando estamos sanos, estamos completos. Cuando estamos enfermos, algo nos falta. Sí, salud, pero algo está pasando en nuestro organismo, por lo tanto, está faltando algo. Entonces, ser sano implica estar completo. Por lo tanto, si eso lo llevas a niveles espirituales, ser sano es lo equivalente a la expresión que está íntimamente relacionado a la expresión sano en hebreo con la siguiente palabra que es salvo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el 7? Que haya sanidad, pero más que simplemente lo físico, que haya salvación, que haya redención, que estemos perfectos, completos para presentarnos delante del Eterno. Entonces, siguiendo la narrativa, nos está hablando que el problema tiene que ver con altivez, con orgullo, con soberbia, que viene la lashon hara, viene el chisme, la habladuría, la blasfemia, y que te acuerdes que tiene que estar presente en el proceso la humildad, la sencillez, la mansedumbre con el hisopo. Pero eso no puede estar completo si no hay dos cosas más, que son sangre de por medio y la Torah, agua de manantial. Si lo ves así, es justamente lo que nosotros obtuvimos cuando vino Yeshua de Nazaret y pagó por nuestros pecados y nos hizo limpios una vez más. Es exactamente lo mismo. Nosotros teníamos una enfermedad, la muerte, por nuestros delitos y pecados, por nuestra soberbia, por nuestra altivez, por nuestro orgullo, porque nosotros nos sentíamos que no necesitábamos a Dios, porque nuestro Dios éramos nosotros mismos, etcétera, lo que tú quieras.
Y entonces se requiere que aprendas la humildad y la sencillez y la mansedumbre para aceptar que tú no puedes hacer las cosas y que requieres de tu creador o no seguirías existiendo. Y entonces se requiere sangre de por medio. Pero no solo eso, no es solo ya creo en Jesús, me salvó en el madero, ya soy salvo y soy feliz. No, ¿qué se requiere? Agua de manantial. ¿Qué es el agua del manantial? La Torá del Eterno. Sin esos, llamémoslo así, ingredientes, sin esos aspectos, no se puede completar la pureza al leproso, al que estaba muriendo en vida. No se puede. Imagínate que le quites uno solo de estos aspectos al proceso de purificación. ¿Sería purificación? No. Es por eso que a todos aquellos que niegan la Torá están en problemas, están en graves problemas porque están rechazando el agua de manantial. Y a todos aquellos que niegan la sangre del Mesías, la lana carmesí, están negando a Yeshua de Nazaret, los judíos ortodoxos. ¿Cómo tener purificación si falta uno de los dos? Seguimos entonces y dice, se rocía 7 veces buscando la perfección del que se purifica. Así lo purificará. Y enviará al pájaro vivo sobre la faz del campo. Y se sella el concepto de el sustituto. Uno murió, un pájaro murió, para que el otro fuera purificado y fuera dejado libre. Libertad. Que esta es parte de la palabra raíz de salvación, sanidad y libertad. ¿Qué es lo que obtuvo ese pajarito? Y ese pajarito vivo, ¿quién es en esencia? Tú y yo. Ese pajarito vivo eres tú y yo. Que al pasar el proceso, cedro, sangre, hisopo, agua de manantial, se rocía 7 veces y se deja ir el pajarito. Eso representa el pajarito. Tú y yo cuando llegamos a alcanzar esto y tener libertad, sanidad y la salvación del Eterno. Seguimos entonces y dice el verso 7, rociará sobre el que se purifica del azarat 7 veces. Así lo purificará y enviará al pájaro vivo sobre la faz del campo. 8. Lavará el que se purifica sus vestimentas, y eso es otra cosa muy importante, lavará sus vestimentas. ¿Cómo lavamos nuestras vestimentas? Solo se puede hacer en la sangre del cordero, cuando bajamos a las aguas. Y entonces nacidos de nuevo, y entonces perdón de pecados, y entonces lavamos nuestras vestimentas. ¿Cómo las mantenemos limpias? Eso se hace cuando se lavan. ¿Cómo se mantienen limpias? Porque en el diario caminar se puede ensuciar. ¿Cómo se mantienen limpias? Guardando sus mandamientos. Lavará el que se purifica sus vestimentas, cortará su cabello, hará un voto, se lavará en agua, constantemente estudiando la escritura, y será puro. Después vendrá al campamento, podrá ser parte de Israel y permanecerá fuera de la tienda 7 días, otro periodo de cumplimiento para la perfección. 9. Será que en el 7º día rasurará todo su pelo, a su cabeza, a su barba, a sus cejas y a todo su vello rasurará. Lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en agua y se purificará. Esa última parte, hermanos, nosotros estamos en la parte del verso 8 para atrás. Todo lo que dice el verso 8 para atrás, todo ese proceso, ya con Yeshua de Nazaret, ya cumplimos ese proceso. Ya nos lavamos, ya nos purificamos, ya estamos buscando limpiar nuestras vestimentas, guardando los mandamientos. El verso 9, que vuelve a mencionar otros 7 días, es para el reino milenial, es para cuando regrese Mashiach, ¿sí? El verso 9 ya es para cuando regrese Mashiach. ¿Cómo saber eso? Vamos a leer. Dice, será que en el 7º día, ¿sí? Cuando termina el 7º día, rasurará todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas y todo su vello rasurará.
No sé si ya te imaginaste. Ahorita yo estoy bien peludo, ¿sí? Pero imagínate que me rasuro todas las cejas, el pelo, la barba, todo en mi piel, los brazos, todo. ¿Qué nos está hablando eso? Nos está hablando de un cambio de estatus, nos está hablando de una apariencia diferente, total y absolutamente diferente, una apariencia totalmente y absolutamente diferente. Eso va a ocurrir cuando regrese nuestro Maestro de Justicia en el séptimo día y nos dé un cuerpo transformado. ¿Qué va a ser eso? En términos de lo que estamos estudiando, una apariencia diferente. Ya no tendremos este cuerpo limitado a la tercera dimensión que es constituido de carne y sangre. Ya no, sino que se tendrá el cuerpo glorificado, que ya no tendrá el límite de la tercera dimensión, que podrá acceder a la cuarta dimensión y que no estará constituido de carne y sangre. ¿Ok? Entonces, esto de cortar totalmente todo su pelo, cambio de apariencia, que es justamente lo que nos está profetizando cuando regrese Mashiach, vendrá en las nubes y mandará a sus escogidos y en un abrir y cerrar de ojos, dice Shaul de Tarso, seremos transformados. ¿Sí? Cambio de apariencia. Y entonces, ahí está profetizado. Final del 9. Y entonces, ahora sí, limpios, lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en agua. Conoceremos la Torá de la propia boca de Mashiach. Sumergirá su cuerpo en agua y se purificará. Así que esa primera sección nos habla acerca de este tiempo de redención, de purificación, no solo para el leproso físicamente, sino para toda la humanidad de una manera espiritual, pero que crean en el que trae la sangre, la lana carmesí. Verso 10, 14:10. En el día octavo tomará los 2 corderos sin defecto, una oveja de un año sin defecto. Recuerda que el día octavo nos está hablando de el día después del 7. Ya hablamos de esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Día 7, ¿quién se mueve en el 7? Todos nosotros, la creación. ¿Quién se mueve en el día 8? Algunos profetas, y los ángeles, los espíritus, el día 8. ¿Quién se mueve en el 9? El Mesías de Israel. Bien, entonces, en el día 8 tenemos que alcanzar el 8. En el día 8, o sea, tenemos que alcanzar lo sobrenatural, tenemos que alcanzar ese punto. En el día 8 tomará 2 corderos sin defecto, a una oveja de un año sin defecto, 3 décimas de efa de sémola, oblación mezclada con aceite y un log de aceite. 11. Lo hará pasear el Cohen, que purifica al hombre, que se purifica con aquellos presentes delante del Eterno en la entrada de la tienda de reunión. 12. Tomará el Cohen uno de los corderos, lo ofrendará por ofrenda por culpa con el log de aceite y lo mecerá en elevación delante del Eterno. Degollará el cordero en el lugar que se degüella la ofrenda de pecado, el holocausto en el lugar sagrado, porque como es la ofrenda de pecado, así es la ofrenda por culpa para el Cohen. Sagrada de sagradas es ella. Tomará el Cohen la sangre de la ofrenda de culpa y pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja derecha. Ya lo hemos hablado también. Agarra de esa sangre, de la sangre por culpa, la pone en el lóbulo del lado derecho, del que se purifica, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar del pie de su pie derecho. Recuerden, ahora ya ha sido purificado, ya ha sido limpiado. Ahora, ¿qué se necesita? Que consagres la sangre en la oreja. Ponerla, la sangre en la oreja, implica consagración. Consagra todo lo que escuchas, porque recuerda que esto tiene que ver con lo que se escucha. ¿Qué se escucha? La lashon hará, ¿sí? Consagra lo que escuchas, consagra lo que haces y consagra el pie, consagra los caminos que tomas, las decisiones que tomas, las acciones que tomas. Se consagra de tal manera, y el verso 15 entonces, tomará el Cohen el log de aceite, y ya que se consagró con sangre, después viene el aceite. Ya sabemos que representa el aceite, el Ruach HaKodesh. Tomará el Cohen el log de aceite y verterá sobre la palma izquierda del Cohen. Pon atención también, no pierdas de vista que quien está realizando todo en sí es el Cohen. 16. Sumergirá el Cohen su dedo derecho en el aceite que está sobre su palma izquierda y rociará el aceite de su dedo 7 veces. La idea es que
se lleve todo este proceso de tal manera de buscar que la persona sea completa. 7 veces delante del Eterno. ¿Cómo hay que estar completos delante del Eterno? Esto si lo decimos en otras palabras, como lo diría Shaul de Tarso, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a ser como Mashiach. Esa es la idea. Purificación que estamos leyendo, la idea es llegar a ser como Mashiach, llegar a ser perfectos. No me salgas con que no, es que perfecto solamente Dios. No, espérame tantito. Yeshua, nuestro maestro de justicia, dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Él está diciendo ser perfectos es porque se puede alcanzar ser perfecto. Y el ejemplo más claro es Yeshua de Nazaret. Fue perfecto y fue hombre. Así que, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Que no queramos, que seamos flojos, que no seamos responsables, que no queramos poner nuestra parte es otra cosa, pero no justifiquemos nuestras irresponsabilidades, nuestra frialdad, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de obediencia, diciendo, ay, no, es que la perfección solo para Dios. Oye, ¿por qué sacaste 9? Ah, es que el 10 es para Dios, porque el 10 es perfecto. No seas mediocre, busca el 10. Bueno, ok. Entonces, perfección. Verso 7, verso 17. Y del resto del aceite que está sobre su palma pondrá el Cohen en el lóbulo. Ya que se consagra, ahora viene la confirmación con el aceite, también en el lóbulo, en el pulgar del mano y en el pulgar del pie. Y del resto del aceite que está sobre su palma pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja derecha que se purifica, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Encima de la sangre lo ofrenda de la ofrenda por culpa y lo que sobre del aceite que está sobre la palma del Cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará expiación por el Cohen delante del Eterno. 19. Hará el Cohen la ofrenda por pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después degollará el holocausto y elevará el Cohen el holocausto y la oblación en el altar y hará expiación por el Cohen y será puro. Si fuera, hasta ahí me detengo. Entonces, viendo el proceso, es justamente lo que se puede leer o se puede resumir el Brit Hadashah. Cuando alguien era pecador y alcanza la salvación en la emuná en Yeshua de Nazaret y permite que su soberbia, su altivez, el no aceptar su pecado se vaya, el cedro, y que venga el hisopo, que venga la sencillez, la humildad para aceptar que necesito perdón de pecados y necesito de Dios y necesito de su Mesías, entonces la sangre de por medio y no solo te quedas con la sangre, sino que ahora estudiar Torah, a guardar mandamientos, el agua de manantial. Y entonces viene todo el concepto del sustituto. El que debía de morir, que era yo, queda vivo, y el que debía de vivir es el Mashiach que muere por mí. Y entonces nos purificamos y consagramos lo que hacemos bajo la línea de Yeshua de Nazaret, que es la sangre que fue derramada, lóbulo, dedo y pie. Y ahora, gracias a la promesa que hizo el Padre a nuestro Maestro de Justicia, que enviaría el Consolador, entonces también podemos tener el Ruach HaKodesh que nos guiará ahora en lo que escuchamos o lo que debemos de escuchar, lo que hacemos y en los caminos que andamos. El Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, que os guiará y os enseñará toda verdad. En tiempos antiguos oímos, hicimos lo que quisimos, pero ahora consagrado, sangre, y ahora el Espíritu del Eterno es el que te guía. O así debe de ser. Así que leer del Metzorah y del cómo se purifica es leer de tú y de mí. Leer de cómo debemos de vivir en esta edad presente hasta que regrese Maestro de Justicia. Verso 22. Verso 21, perdón. Si fuera indigente, o sea, no tiene para los corderos, en su mano no alcanzare, tomará un cordero para ofrenda por pecado, para mecerlo en elevación, a fin de expiar por él una décima de efa, sémola mezclada con aceite para oblación y un loj de aceite. O sea, no hay excusas. Ay, es que soy pobre, no puedo llevar tanto. No, no hay excusas. Aquí todos pueden hacer el sistema, ¿sí? 22. Cambiando los corderos por y 2 tórtolas o 2 palominos, que le alcance su mano, o sea, que le alcance el dinero para eso. Será uno para ofrenda por culpa y otro por holocausto. Los traerán el 8º día de purificación el Cohen a la puerta de la tienda de reunión delante del Eterno
tomará el Cohen del cordero para ofrenda por culpa y el log de aceite y lo mecerá el Cohen en elevación delante del Eterno. Degollará el cordero de la ofrenda por culpa, tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por culpa y pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Del aceite verterá el Cohen sobre la palma izquierda del Cohen, rociará el Cohen con su dedo derecho del aceite que está en su palma izquierda, 7 veces delante del Eterno pondrá el Cohen del aceite que está en su palma, en el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, encima y en el lugar de la sangre de la ofrenda por culpa. 29. Y lo que sobra del aceite que está sobre la palma del Cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica para hacer expiación por él delante del Eterno. Hará uno de los tórtolos, de los palominos, de los que alcanzare su mano, a lo que alcanzare su mano, o sea, lo que tenga dinero para eso, uno para ofrenda por pecado y otro por holocausto con la oblación. Hará expiación el Cohen por el que se purifica delante del Eterno. ¿Quién hará la expiación? ¿Quién es el intermediario? El Cohen. Esta es la ley de quien tuviere afección de Zarat, que no alcanzare su mano en el día de purificación. Sí, la ley para los más pobres en economía. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque ya que cuando tú ya entiendes el procedimiento, cuando ya entendemos el procedimiento de cómo se limpiaba el Metzorá, el leproso, ya entiendes el procedimiento, todo lo que conlleva los corderos, los pajaritos, el hisopo, la lana, el manantial, la lana carmesí, el aceite, todo. Ya cuando entiendes que este era todo un procedimiento y ese procedimiento que acabamos de aprender nos apunta sí o sí al Mesías de Israel, volvemos a repetir, cuando ya entendemos que ese procedimiento de la Torá para el que se limpia de Metzorá, todo ese procedimiento nos apunta a la vida y obra del Mesías de Israel, ya revelado, Yeshua de Nazaret, su sangre y sacrificio, y, y sus palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, agua de manantial. Ya que lo tenemos bien entendido, vamos a entender la importancia de lo que pasó en el momento histórico cuando él estaba en la tierra y hizo unas declarativas. Permítame. Vamos a buscar Mateo. Mateo, Matillahu 8. Matillahu capítulo 8. Matillahu capítulo 8. Matillahu capítulo 8. Ya lo tenemos. Mateo capítulo 8, verso 1. Ahora vamos a entender más profundo esta palabra, esta sección. Estamos en Matillahu capítulo 8, verso 1 y leemos 8:1 y dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un Metzorá, vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Adoní, si quieres puedes limpiarme. No es si puedes, él dijo si quieres. Esto indica que la fe del Metzorá era grande y sabía que Yeshua podía. Por lo tanto, no había duda de que él podía. La pregunta es si quería. Esa emuná de saber que puede es lo que activó su Yeshuat, su sanidad de leproso. Entonces le dice, si quieres, puedes limpiarme. Ya que vino el Hijo del Hombre a traer salvación, traer sanidad. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Qué es lo que quiere Yeshua para con el que está en peligro de muerte?
para aquel que está muriendo en vida, para el pecador. ¿Qué es lo que quiere? Quiere su restauración. Y recuerda que Yeshua es solo el emisario, el mensajero, el intermediario de Hashem. Entonces, si lo vemos así, ¿qué es lo que quiere Hashem para la humanidad? Que se sane. Es lo que quiere el Eterno. Ya la humanidad que no quiere es otra cosa, pero Hashem quiere que el hombre proceda al arrepentimiento y se salve. Pero bueno, quiero, sé limpio. Y al instante se le desapareció la lepra. Verso 4. Aquí viene lo interesante. Conexión con nuestra parashá. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Vamos por partes. Muéstrate al Cohen, le está diciendo ve y guarda Torah. Porque ¿cómo comienza nuestra parashá? Comienza nuestra parashá diciendo, habló el Eterno a Moshe diciendo, esta es la ley del Metzorá en el día de su purificación. Él será traído al Cohen. ¿Qué es la ordenanza de la Torá? Ve al Cohen. ¿Qué está diciendo Yeshua? Ve al Cohen. En otras palabras, ve y guarda Torah. Ve, muéstrate al Cohen y sigue guardando Torah. Y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, guarda Torah. ¿Para qué? Para testimonio a quién? A ellos. ¿Quiénes son ellos? A ver, ¿quién me dice quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? A ver, en la narrativa, ¿quiénes son ellos? Voy a abrir de nuevo el micrófono. A ver, ¿quién me dice quiénes son ellos? ¿A quién se está refiriendo Yeshua cuando dice para testimonio a ellos? ¿A ellos quiénes? A los religiosos de su tiempo. Exactamente, a Gerardo. A Menachem. Muy bien, exactamente. A los escribas y fariseos, a los ortodoxos de nuestros días, a los legalistas de nuestros días, que les sirva de testimonio. ¿Qué les va a servir de testimonio? A ver si lo ves. Yeshua me salvó. Amén. Amén. Yeshua me limpió de una lepra imposible de sanar. La lepra, una enfermedad incurable. Era para muerte, muriendo en vida. Y viene Yeshua y yo sé que puede. La cosa es, ¿quiere? Le pregunto, Yeshua, ¿me quieres limpiar? Me dice, yo vengo a eso. Sé limpio. No me deja así, no me deja en la gracia. No me deja en la gracia como testifica la cristiandad, sino que me dice, pues ahora que ya fuiste limpio, ¿qué? Ve y guarda los mandamientos de la Torá de Moshe para testimonio a ellos. Qué hermoso. Así que todo aquel que es limpiado por Yeshua de Nazaret y cambiamos de estatus de muerto en vida a sano y purificado, sí o sí tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, los que nos correspondan. ¿Para qué? Para que los que se oponen, para los que nos critican, sean judíos ortodoxos o cristianos, etcétera, les sirva de testimonio. Pero si tú dices, yo creo en Yeshua de Nazaret, su sangre, mi salvación y todo, y no guardas mandamientos, ¿cuál testimonio a ellos? ¿Dónde va a estar el cambio? ¿Entendemos? Hay otra porción. Sí, tiene que ver con por sus frutos los conoceréis, porque no hay manera de dar frutos si no es guardando los mandamientos. No hay manera de dar frutos, buenos frutos y demostrar los frutos si no guardamos los mandamientos, porque son los mandamientos los que cambian nuestras vidas. Sin mandamientos nuestras vidas no cambian. ¿Por qué el religioso, de la religión que quieras, tal vez de donde salimos? ¿Por qué el religioso, cuando viene el domingo y entra a su iglesia, así como sale, entra? Porque no guarda mandamientos. ¿Por qué llega otra semana y viene otro domingo y entra y vuelve a salir igual?
porque no guarda mandamientos. Su vida no cambia, porque lo que hace que cambie su vida para bien son los mandamientos. No hay mandamientos, no hay vida cambiada, no hay vida transformada. Por eso es importante la Torá de Moshe. Pero también es importante que sea la Torá de Moshe, no la Torá de el rabino fulano de tal, la Torá del comentario de el Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, del Zohar, de la Kabbalah. No, que sea la Torá de Moshe. Eso es también el punto importante. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que salen del religiosismo y dicen, ahora sí voy a guardar la Torá de Moshe, pero nos chamaquean, perdón la expresión tan coloquial, pero nos defraudan y nos malenseñan, sometiéndonos a esclavitud de mandamientos de hombres, diciéndonos que son mandamientos de Dios, apelando a nuestra ignorancia porque no leemos? Y nosotros en nuestro deseo, anhelo y pasión de querer obedecer a Dios en agradecimiento de que nos ha salvado, y ahí vamos como borregos y nos sometemos a todos esos legalismos, y al final del cabo salimos de la esclavitud de Roma para entrar a la esclavitud de la Babilonia judía. Salimos de la Babilonia supuestamente cristiana, romana, para entrar a la Babilonia judía. Y por eso es importante leer. Y por eso es importante sacudirnos el legalismo tanto de un lado como del otro. Porque recuerda, no me voy a cansar de decirlo para que mis alumnos lo tengan bien aquí. Dijo nuestro maestro de justicia, en la silla o en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que os digan de Moshe, guardadlo y hacedlo, pero no sigáis sus interpretaciones. Lo traemos a un término más a nuestros tiempos. Los rabinos, los jajamín, los roshim, los shaliachim, los moreim, enseñan en Shabbat la Torah. Todo lo que digan de Moisés, háganlo. Todo lo que digan que está escrito ahí en Moisés, háganlo. Pero cuídense de sus interpretaciones que les enseñen del Talmud, del Zohar, de la Kabbalah, de la Mishnah, etcétera. Cuídense de eso. Y cuán dichosos los que no alcanzaron a meterse en esos problemas. Porque los que sí alcanzamos a meternos en esos problemas, nos fue muy mal. Y fuimos reducidos a otra esclavitud. Pero qué hermoso que el Eterno en su misericordia nos saca. No por otra cosa, sino por amor a su nombre y por su misericordia. Porque si no, ahí estaríamos todavía. Seguimos nuestra narrativa, regresamos a ¿y qué creen? Como siempre, Elisha habla harto, habla mucho, habla demasiado y ya no alcanzamos la meta. Así que vamos a quedarnos en esta sección. Vamos a leer solamente el verso 33 al 36. Y aquí quedamos en en el momento de Shaharit. Dice ahora, después de que habló de la persona, del Metzorá, que tenía Tzaruá, ahora va a hablar de la casa. Es que acortamos los tiempos y reconocemos que todo tiene su tiempo, tiempo para enseñar, tiempo para descansar, y parte de Shabbat y la esencia de Shabbat también es descansar. Entonces, tenemos dos tiempos para enseñanza, vamos a aprovechar esos dos tiempos y siguiendo que también el cuerpo se cansa, ¿va? Entonces, verso 33 dice, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, cuando entren en la tierra de Canaán, que yo entrego a ustedes para posesión y pusiere afección de Sarat en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá quien es de él la casa y referirá al Cohen diciendo, como una afección se me apareció en la casa. Mandará el Cohen a evacuar la casa antes de que venga el Cohen a ver la afección,
para que no declare impuro todo lo que está en la casa. Después vendrá el Cohen a ver la casa. ¿Han escuchado la expresión, la expresión casa embrujada? ¿Sí? Es que esa casa está embrujada. Bueno, no es en sí eso, pero tiene la idea. La idea de que las casas pueden llegar a ser kosher, aptas, hermosas, bellas, un ambiente tranquilo, se respira tranquilidad y paz, como pueden llegar a ser casas terribles, horrendas, feas, donde solo el entrar se siente un ambiente tanto en lo normal como en lo espiritual horrible, tremendo y nadie quiere entrar. Algo así es la idea. Pero pongan atención que mucho tiene que ver con que las casas en sí no son las culpables. Tú imagínate el proceso de construir una casa. Y el proceso es que tiene que ver los ladrillos, el cemento, la cal y las varillas y todo eso. No hay nada en ellos, no hay nada malo en ellos. ¿Qué es lo que causaría que esa casa se vuelva, perdón la expresión, pero es la realidad, se vuelva maldita? ¿Sí? Que haya una maldición sobre ella y por lo tanto traiga un ambiente pesado. ¿Qué es lo que causa que en una casa se vuelva maldita? Los ocupantes. En una ocasión, ya creo que ya lo había comentado y con eso termino. En una ocasión, márquenla ahí donde nos quedamos, en el verso 36. En una ocasión, yo estudiando en el seminario bíblico de Puebla, tenía un compañerito del seminario que me comentó, él era bautista, yo era bíblico y él era bautista. Me comentó que su esposa veía cosas feas en su casa, pero que él no veía nada, que su mujer le decía, mira, va caminando ahí eso, y le asustaba mucho y mucho terror y todo eso, pero él volteaba para donde ella decía y no veía nada, no veía nada. Yo ya estaba aprendiendo acerca de lo espiritual, de echar fuera demonios, todo eso. Entonces yo ya estaba comprendiendo qué es lo que estaba pasando en su casa. Había una posesión demoníaca en su casa, había una manifestación, porque probablemente algo habían hecho en la casa. Habían abierto puertas, habían invocado alguna cosa. Entonces yo le dije, mira, si quieres vamos y oramos. Yo ya estaba aprendiendo cómo se hacía. Pero él de la línea bautista, no, los bautistas, los bíblicos, no creen en los dones espirituales, no creen en echar fuera demonios, eso era para el tiempo de Jesús y los apóstoles, hoy ya no, etcétera. Entonces, me escuchó la primera vez, dijo, bueno, sí voy a ver. Al siguiente día me dice que había hecho una oración él. Y me dice, es que yo, pues en la ansiedad le dije, pues, padre, permíteme ver lo que ella ve para creer que está viendo algo, ¿no? Y bueno, pues le respondió el Eterno y llegó a ver lo que estaba viendo. Y vio ahí toda una serie de demonios que se paseaban en los techos y paredes de la casa. Ya indagando después, supimos que ese era, esa casa la habían usado como centro espiritualista. Y tú ya sabes un poquito acerca de lo que hacen los espiritualistas, los espiritistas. Entonces, sí o sí, esa casa estaba más que consagrada, habían invocado demasiados demonios y por eso es que estaba toda esa situación. Entonces yo le dije, pues bueno, vamos y oramos y quiera el Eterno, se libere esa casa. Pero como venía de la línea bautista, no me hizo caso, no se quiso aventurar y dijo, mejor me mudo de casa. Y fue lo que hizo y se mudó de casa. Bueno, no es el tema decir si hizo lo correcto o no. El tema es este. Nosotros, por lo que hacemos en nuestras casas, podemos abrir las puertas a las maldiciones en nuestras casas. El tema de la zarúa en la casa, que es los versículos que acabamos de leer, es justamente eso. Hoy en día no es que te salga la zarúa en las paredes y ¡ay, qué fea esa mancha amarillenta, fea, que tal vez podría ser lo que por la humedad! Pero tú ya sabes que es la humedad y se quita haciendo todo un proceso de eliminación de humedad y impermeabilizantes, todo eso. No, estamos hablando de maldiciones espirituales que vienen a la casa por lo que hacen los integrantes de la casa. Si abren puertas, si inconsciente o conscientemente invocan demonios,
al ver películas de terror, al estar escuchando música rock, al estar cantando esa música rock que ni sabes lo que dice, que no son más que puras invocaciones, al estar metiendo anatema a tu casa, metes alebrijes, metes que el recuerdo de Oaxaca, con toda una figura de un alebrije, que es un demonio, metes el dragón, metes, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer por los cuales se están abriendo las puertas para que, para cuando haya cierta tranquilidad en la casa, comiencen las manifestaciones demoníacas en la casa. Se escuchan pasos, se escucha que abren la puerta, se escucha que caminan en el techo, se escucha que abren las puertitas en la cocina, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos de que se ven sombras. Es que a cada rato veo una sombra que está ahí parada, etcétera, etcétera. Entonces, de todas esas cosas tenemos que librarnos e impedir que entren a nuestras casas, cuidando lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos, y sobre todo cuidando lo que metemos a nuestras casas. En la porción de la tarde vamos a hablar un poco de eso y vamos a terminar la narrativa de el proceso que se llevaba para declarar pura una casa. Y en dado caso que ya no se pudiera declarar pura porque la maldición estaba muy fuerte, entonces no quedaba otra más que derrumbar la casa. Lo que nosotros conocemos como las casas embrujadas, sí existen como tal, no es, sí tiene que ver con brujería y tiene que ver también con maldición, en donde en verdad esas casas llega un punto donde lo único que queda es derrumbarla y dejar ese terreno para baldío. No se puede construir nada encima de, aunque tú quites toda la casa, la derrumbes, y todo se vaya afuera y dejes el terreno limpio, no se podría ni siquiera volver a construir algo más porque el terreno ya está consagrado, ¿sí? Entonces se tendría que buscar en otro lugar, al menos que sea otro nivel, un nivel más simple, más sencillo, no sea tan fuerte. Entonces se hace consagración de casa, se unge y dependiendo de la tefilá y de la modo de vida de las personas, se puede liberar esa casa. Bueno, vamos a ver parte de la manera en cómo dice la Torá que se libera de la tzaruá las casas y después vamos a pasar a ver las enfermedades, lo que hoy conocemos como las enfermedades venéreas de transmisión sexual e infecciones en la mujer que causaban flujos involuntarios que causaban ser tamé a la persona impura y vamos a hablar un poco acerca de eso. Bien, pues que el Eterno les bendiga en esta mañana. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Un saludo cordial y que pasen un excelente Shabbat. Pasamos los micrófonos a Hassan. Adelante.